Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Hola, buenas tardes a todos. Hoy es 23 de julio, son las 5:03 de la tarde. Nuestra emisión hoy es 10ª emisión de nuestro programa Liberpraxis. Soy Anton Tursinov. Ahí están viendo detrás unas vistas impresionantes de tráfico en la ciudad de Guatemala, que es horrible a esta hora y ya parece que a cada hora hay tráfico. Y no sé ustedes, pero a mí me dan ganas de salir y ir a la piscina o a la playa por el calor sofocante que nos agobia estos días. Aunque algunos amigos míos me han dicho hoy que soy yo, no el clima, que yo ando con calores. Hoy nuestro programa número 10 está dedicado a los aspectos psicológicos del ser humano, del ser libre. Como sabrán ustedes, nuestros queridos amigos radioescuchas y libernautas, aquí en este programa siempre, tanto en este programa como en esta estación, lo que hacemos es promover las ideas de la libertad individual, pero lo tratamos de hacer, a diferencia de muchos, no desde la perspectiva teórica abstracta, sino que quizá dando ejemplo con nuestras propias vidas. Y hablando con mi amiga que va a estar hoy con nosotros desde Siberia, con 14 horas de diferencia. Lana, ¿qué tal? Muy bien, saludos a todos. ¿Qué tal ahí en Rusia, en Siberia Oriental? Mucha nieve. Es que la gente aquí cree que en Siberia tenemos nieve 24 horas al día, 365 días al año. Bueno, pues entonces ahora la nieve se convierte en lluvia porque ya son los 30 grados sobre cero. O sea, 30 grados de calor más que acá. Qué barbaridad. Pero ahí por eso sí que pienso que hoy tenemos nieve, pero hoy es la lluvia. Sí. Les presento a mi amiga que es psicóloga, doctora en lingüística y terapeuta, psicóloga, Svetlana Golubieva, que le decimos Lana en español. Habla con el español de España, por eso no se asusten. Yo también antes hablaba así porque en la universidad estudiamos el español de España. Con Lana estudiamos juntos en la universidad y después trabajamos juntos en una universidad en Rusia. Sí, no es broma, ella vive en la ciudad de Irkutsk, cerca del lago de Baikal, que es el lago más profundo del mundo y más limpio hasta hace poco, hasta que lo vendieron a los chinos prácticamente. No lo vendieron, pero sí. Sí, está en la frontera, cerca de la frontera con China y Mongolia, en Siberia Oriental. No es broma, son 14 años de diferencia, la tuvimos que despertar temprano, son las 7 de la mañana ahí del miércoles. Y el miércoles, ¿qué tal? Porque todavía estamos, son las 5 de la tarde de martes aquí. Lana, ¿qué tal ahí miércoles? El miércoles todavía está bien. El mundo no se ha acabado. Todavía nada se ha estropeado. Gracias, Lana. Aquí hoy invité a mi amiga Lana Golubieva por dos razones. Primera razón, porque sí quería yo entrevistar a alguien que no sea guatemalteco, por un lado. Por otro lado, a alguien que ustedes sabrán que yo aquí siempre invito a mis amigos, especialistas en varias áreas. Lana es especialista en psicología y en los aspectos de codependencia, de aspectos que sí, como comencé diciendo, aunque promovamos aquí la libertad individual con nuestros ejemplos, pero a veces hasta nosotros los que tratamos de mostrar ejemplos de individuos libres y nos ponemos estas vestiduras de profesores, todo, pero sí nos cuestan algunos aspectos de la vida real, como por ejemplo la codependencia. Sí, todos sufrimos de alguna manera, pero sí se puede aprender a disminuir este aspecto psicológico. Otro aspecto muy importante, tanto en Guatemala como en Rusia, es aprender a decir no. Una persona libre sí tiene que tomar sus propias decisiones
responsables, y a menudo no sabemos decir no, y en vez de decir no decimos sí, y al final tampoco hacemos lo que prometemos. Eso nos lleva a irresponsabilidades. Y hablaremos también de una psicología o un método psicológico importante en Europa, en Rusia, en muchos países, pero que en Guatemala parece que no es. Yo no soy psicólogo, por eso vamos a preguntar a Lana, que es la psicología Gestalt, se llama, ¿verdad? Lana. Sí. Nos contará sobre en qué consiste este método, en qué consiste esta psicología, que no es nueva, ya tiene sus décadas de existencia, pero recordemos que tanto en cada continente como en cada país, muchas o todas las ciencias pueden tener sus propias corrientes de pensamiento, de método, de aplicaciones pragmáticas, etcétera, etcétera. Todo eso vamos a hablar hoy, y espero también que nos escuchen a los amigos psicólogos, que podrían hacer preguntas a Lana, o podrían criticarnos, porque no, a mí me gustan las críticas, pero que sin insultos, por favor. Me llevo muy mal los insultos. Sí. Y en el segundo segmento voy a presentar un libro y lo vamos a sortear, que no tiene mucho que ver con la psicología, pero un libro que a mí sí me gusta mucho porque soy uno de los coautores de este libro. Se lo voy a mostrar en el siguiente segmento. Parece que no hay sonido, Mario. ¿Hay sonido? ¿Con quién? Vamos a ver, es que estoy aquí. Ponen comentarios que dicen que no se escucha nada. No sé si... sí. A ver, no, bueno. Silvia, Denis, Kevin dicen que no se escucha nada, no hay sonido. A ver, Raúl Ramos, saludos paisanos, bendiciones. ¿Sí hay sonido ahora? A ver, que alguien comente. Pues, no sé, yo sí escucho a Lana me escucha a mí, pero solo nosotros sí. nos escuchamos. Tal vez hablamos nosotros solos. ¿Sí hay sonido? Comentaristas, a ver si ponen comentario, ¿escuchan? Pues si escuchan pongan sí, si no escuchan no pongan nada porque no escuchan. A ver, sí, a veces hay problemas técnicos. Yo creo que antes, cuando no existía la tecnología, la vida era mucho más sencilla, pero ya parezco viejo. Sí, Denis, Silvia, Kevin, ¿sí ahora sí escuchan o no? Pues como no hay respuestas, supongo que no hay sonido. Lana, no te vayas, vamos a regresar, solo probemos si hay sonido. Yo también me escucho en los audífonos. Eso es, según yo, significa que debe haber sonido. Svieta. No. Video en vivo interrumpido. Sí. Mario, ¿qué pasa? ¿Por qué me odian tanto hoy? ¿Sigo hablando? Si no hay comentarios, supongo que no nos escuchan. A ver, si alguien nos escucha, que... A ver. Parece que se reinició la cosa. Vamos a ver si... Lana, yo tampoco te veo. Roberto se unió. Roberto, si está ahí el que se unió en los comentarios, ¿se escucha o no? Comente algo, por favor, para saber que no estamos hablando solos. Sí, a veces pasan problemas técnicos, como siempre en el mundo con la tecnología. ¿Ya? Pues me indica Mario, nuestro ingeniero de sonido, que sí hay sonido y que no debe haber más problemas. Bueno, como iba diciendo, que... vamos a comenzar, Lana, con este primer problema de la codependencia de otras personas, de las mascotas, sobre todo de las cosas. Mucha gente no se desprende de las personas, mascotas o cosas por algún motivo en la vida. Y es importante porque a veces las personas, mascotas o cosas se van por el curso natural de la vida. Se van, se mueren, se van a la mejor vida, y a los que nos quedamos nos cuesta mucho aprender a vivir solos, aprender solos sin estas personas, mascotas o cosas. ¿De qué depende? ¿Hay alguna dependencia entre el carácter de una persona y codependencia? ¿O es proceso de educación, de enseñanza, de autoaprendizaje? ¿Se puede aprender a no codepender, Lana?
Pues la cosa es que sí que somos muy dependientes y eso es un proceso natural de la vida porque el ser humano cuando nace es muy dependiente. Sí, pues de los animales que existen en nuestro mundo somos los menos protegidos cuando nacemos y dependemos mucho de nuestra familia. Pero lo que me gusta que dice nuestro psicólogo, el psicólogo Vygotsky, psicólogo ruso, que dice que nosotros aún dependemos antes de nacer. De nuestra psíquica depende antes de nacer del ambiente donde aparecemos. Porque aparecemos en un sistema familiar, aparecemos en una cultura especial, en un ambiente especial y todo este ambiente ya está preparado para aceptarnos. Y como nuestra psíquica refleja la realidad, nosotros dependemos de la realidad que reflejamos. Esa es cosa así, pero la dependencia, eso es también el desarrollo porque tiene diferentes fases. La primera fase es la dependencia completa. Como los niños. Y cuando nacemos somos dependientes, sí, completamente. Dependientes de la madre o de la persona que nos cuida, sí, pero después viene otra época con el crecimiento físico de la mente, entonces es contradependencia. Y eso podemos ver en los adolescentes cuando ellos rechazan todo que existe en su familia, en su cultura, están completamente contra. Después, si crecemos más, si desarrollamos más, viene la época de independencia. Supuestamente independencia, ¿verdad? Sí, pues cuando nosotros somos independientes, cuando podemos elegir y en este caso ya no rechazamos, porque cuando tenemos la contradependencia, entonces en este periodo rechazamos todo y así parece, como decimos aquí en Rusia, así que cuando bañan a un niño recién nacido en una bañera y después echan agua y al niño de la bañera afuera. Sí, por eso es contradependencia. Y en la independencia nosotros ya sabemos apreciar qué vamos a tomar de la cultura, de la familia, qué vamos a aceptar, con qué vamos a vivir y de otra manera que no vamos a aceptar, ¿sí? Pues esa es podemos decir que una libertad, pero a veces es una libertad solitaria. Y cuando hablamos de las personas ya desarrolladas, de adultos, de maduros, viene a la cuarta fase, es la fase de la dependencia mutua. Eso es cuando dos personas son completamente libres, son independientes, psíquicamente conscientes, y ellos eligen uno a otro, ¿sí? Y pueden vivir solos, pero ellos deciden que van a vivir juntos, que van a estar juntos, que van a aceptar unas cosas de uno y lo que no aceptan no van a rechazar, sino van a respetarlo. Lana, así. Perdona, una pregunta aquí se me ocurre. Perdón. Ese mismo proceso con estas cuatro fases, pues, bueno, ese proceso sí está claro, pero, por ejemplo, una dependencia de las cosas, que hay muchísima gente en todo el mundo, yo no hablo solo de Guatemala, de Rusia, no importa, cualquier país del mundo, a mucha gente le cuesta desprenderse de las cosas. O sea, hay gente incluso que tiene no quiero decir enfermedad, un problema mental que ahorra o lleva estas cosas a casa que no sirven para nada. Sí, que están acoplando las cosas, no pueden rechazarlas, no pueden echar de casa. Claro, y con cada cosa, aunque sean miles de cosas, y uno no las ve durante años ni se acuerda que las tiene, pero a la hora de liberar espacio y tirar estas cosas, yo tengo memorias con estos recuerdos, tienen valor sentimental y otras tantas. ¿Es el mismo proceso o aquí es otro proceso psicológico? Pues tal vez es un poco otro proceso. Puede ser que
Cuando suceden estas cosas, claro que tienen una relación psicológica, pero a veces la gente siente la falta de algo sentimental, y como no puede recibirlo de las personas y no sabe cómo recibirlo, trata de recibirlo a través de las cosas. Si les falta algo. Y por eso, por ejemplo, hay una práctica psicológica cuando tratamos de descubrir, pues la persona dice que me gustan estas cosas, no quiero rechazarlas, no quiero echarlas, pues entonces pensamos a qué está relacionado con esta cosa. Porque a través de esta cosa, por ejemplo, si dos cisnes, ¿sí? Pues unos dos cisnes, no sé qué es un plato para azúcar o algo así, y estos dos cisnes, y no puedo echarles, aunque ya están rotos. Pues ¿por qué? Porque para ellos estos dos cisnes son símbolo de la familia, y pues este símbolo no pueden rechazar, no pueden echarlo de su vida. Y pues entonces buscamos cómo podemos cómo podemos echar la cosa y buscar la relación sentimental que realmente necesitamos. Pues eso es así, pero sí que para algunas personas es un problema, que tratan de sustituir los sentimientos tras las cosas. Así. ¿Hay alguna manera de aprender a no codepender, alguna técnica? Porque hay un problema en sí, o sea, es un proceso psicológico natural, como explicaste, desde la infancia hasta la adultez, independencia, todas estas cosas, dependencia, codependencia. Pero el problema surge, a mi modo de ver, y creo que lo comparten muchas personas que creen en la libertad. Por ejemplo, ¿cuál es el problema de algunos regímenes? Yo te prometí que no íbamos a hablar de la política y no quiero hablar de la política, pero hay problemas, por ejemplo, políticos de este tipo, que la gente depende del gobierno o de su trabajo, organización donde trabajan, o del gobernante, y eso pasó en los regímenes más totalitarios, de Hitler, de Mussolini y de otros, porque la gente sí les hicieron creer que sin estos gobernantes y sin estos partidos políticos gobernantes, la gente no podría vivir. La gente al final pues sí dejó creer en la libertad de cierta forma, la mayoría de la gente, y empezó a confiar en estos gobiernos, codependiendo de ellos. Ellos dependían de sus gobiernos, y los gobiernos totalitarios obviamente dependían de esta gente, de su gente. ¿Hay alguna también relación entre este proceso, no quiero llamarlo político, sino que social? Dependencia de la mayoría, dependencia del partido, dependencia del gobierno, dependencia de, no sé, en la escuela, dependencia de toda la clase, de todo el salón, y la dependencia emocional de la que nos hablaste. Ahí cómo va el proceso también, porque es importante aprender a no codepender de forma innecesaria de nadie, pues, para ser libre, creo yo. Pues yo pienso que sí, eso está relacionado, la psicología está relacionada del ambiente en que vivimos, ¿sí? Pues para alguna gente, pues hay diferentes generaciones, ¿sí? Una generación la que forma esta política, y otra generación que, por ejemplo, nace y no conoce otro modo de vivir, ¿sí? Y como las fronteras pueden estar cerradas, como la cultura no permite salir fuera de las fronteras, entonces a veces con la ideología muy estricta, la persona no sabe cómo compararlo. Si no tienes comparación, si no puedes salir fuera de tus fronteras, entonces lo aceptas como lo normal. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los niños que viven en unas familias donde hay maltrato, donde hay padres alcohólicos o drogadictas, ¿sí? Y pues cuando les sacan de la familia, ellos sufren y tienen mucho enojo, mucha ira a la gente que les saca de la familia, porque ellos conocen solamente este mundo, y este mundo es el mundo más bueno para ellos, es el mejor mundo. Lana, haciendo un pequeño paréntesis, ¿de dónde conoces la palabra enojo? Porque en España no se usa y es nuestra palabra. Bueno, la cosa
cosa es que el mundo está abierto Claro. y comunicamos no solamente con los españoles. Así que yo también trabajaba con la gente de Uruguay, de Argentina, pues por eso puedo sacar algunas palabrotas y palabritas. Sí. Sí, es que vienen aquí los españoles a América, a Guatemala, a México, a nuestros países y dicen enojo, es una palabra que no existe. Entonces, mira, solo para comprender y resumir un poco esta parte. El proceso de codependencia, entonces, es un proceso de psicológico, pero sí para aprender a no codepender, a ser independiente. Aquí ya no es solo psicología, sino que también el razonamiento, porque si, como pusiste el ejemplo de un niño que no ha comparado, tenemos también un dicho que dice que una persona que nunca ha comido nada más que más dulce que una zanahoria, pues se va a asustar al probar el chocolate, ¿verdad? Es porque, Claro. porque Es completamente razonable. claro, y nosotros en todas las ideas de la libertad, en las teorías tanto antropológicas como sociales, económicas de la libertad, sí, el primer punto siempre es el punto racional, es decir, saber no solo tomar decisiones, eso es lo que queremos aprender, quiero aprender yo por lo menos, sino que aprender a razonar y sobre todo de forma abstracta, es decir, comparar las cosas. En un programa aquí, en uno de los primeros programas hablamos de la manipulación en el discurso y con mi invitada hablamos de que en Guatemala, por suerte en la prensa, no hay tanta manipulación en el sentido estricto de la palabra, porque en un mismo periódico, en la misma página, puede haber dos columnas de opinión de dos columnistas de ideologías completamente contrarias que hablan del mismo tema, pero desde dos perspectivas contrarias, que en pocos países del mundo existe eso. Pero eso es una forma también de enseñar por un lado y por otro lado para nosotros aprender a razonar de forma lógica y eso lo que, pues gracias Lana, me diste un buen consejo a mí por lo menos, o sea, dejar de pensar con el corazón en el sentido de que yo sufro de codependencia, por ejemplo, sino que empezar a pensar con la cabeza, más que nada. Y hay un dicho también en todos los países del mundo que no se puede ahorrar todas las cosas o no se puede guardar todas las cosas. Cada país tiene su propio dicho porque no los podremos llevar nunca a la tumba con nosotros. Hay que aprender a despegarse, pero con las cosas más fácil, con las personas nos unen los recuerdos, por ejemplo, ¿verdad? Los planes que construimos juntos con los amigos, parejas, esposos, papás, etcétera. Y las personas a veces se van por alguna razón. Se van, no necesariamente se mueren, a veces se van porque quieren irse, ¿verdad? Claro, hay diferentes modos de separarnos. Sí, como yo a los 16 años salí a comprar cigarros y 3 años después regresé a casa. Esa o sea, una forma de hablar, ¿verdad? Que se va una persona, pero nos cuesta a todos porque no somos seres sociales y apegados a los demás. De aquí yo veo otro problema que sí me gustaría discutir o quizá tú como psicóloga nos expliques. Sí. Es el problema que tenemos en Rusia y tenemos en Guatemala y yo lo veo este problema en todos los países donde yo he vivido, México, Cuba y otros. Es no saber decir no, sobre todo a la gente de confianza, a los nuestros cercanos, a los familiares, a los amigos, a los papás, a los hijos. Es un problema grande porque al no saber decir no a nuestros hijos también los criamos con este problema, que ellos después tampoco saben decir no y tampoco saben recibir un no, les cuesta, ¿verdad? Nos enojamos porque me dijiste que no. ¿Sabes tú como psicóloga cuál es el proceso, podemos decir psicológico, social quizá, por qué ese problema? Y es un problema, la verdad, porque afecta. Es un problema de verdad, sí, porque eso decimos que eso está relacionado con el proceso de dependencia, ¿sí? Porque cuando nosotros dependemos de nuestros padres, después dependemos de la gente con quien trabajamos, de nuestros jefes, etcétera, etcétera, pues existe esta dependencia y aquí funcionan los mecanismos de dependencia. Si nosotros dependemos, tratamos de parecer más buenos, más atractivos a la persona que nos gusta o a la persona de que dependemos. Y en este caso no podemos decir no
porque pensamos que con este no nosotros rechazamos a la persona, o de otro modo que si decimos no, no le vamos a gustar y la persona nos va a rechazar. Así sucede. Sí, y pues ese es el problema porque en este caso la persona olvida de sus propias necesidades. Siendo muy bueno, pues cuando le piden dice que sí, que puede hacerlo, pero realmente de su necesidad no quiere hacer nada. Pues porque su necesidad es otra. De un modo quiere ser bueno, pero de otro modo yo no quiero hacerlo, yo no tengo recursos, yo no tengo posibilidades tal vez de cumplir mi palabra. Y una cosa es lo peor que cuando no cumplimos. Y eso es peor si desde el principio decimos no. Claro. Ese es el problema, sí. Por eso... hay un otro problema, perdón, Lana. Yo mis clases en las universidades, cualquier clase, no importa, puede ser de lingüística, sí. de lógica, de negociación, siempre comienzo con esta tarea pequeña porque nos debe ayudar en el transcurso del semestre del año académico. Los alumnos, no importa, incluso licenciatura, maestría, doctorado, pero cada alumno tiene que buscar la información de... los tips para aprender a decir no. Y ese es el problema, porque en Internet solo ponemos tips o consejos para aprender a decir no, y salen un montón de páginas aparentemente muy, muy serias y que te dan consejos así en forma verborreica, porque si analizamos no dicen absolutamente nada. Es el problema. Ningún consejo sirve al final, porque en la última clase analizamos si nos sirvieron estos consejos y no sirven. Ahí quiero yo preguntarte ya como psicóloga profesional, como terapeuta, ¿de verdad no existen consejos prácticos? Depende de cada persona, o si hay consejos generalizados que nos pueden, digamos, conociéndote tú a mí, ¿me podrías enseñar con algunos tips, consejos o, no sé, prácticos para que yo aprenda a decir no a 3 grupos de personas, a mis familiares, a mis jefes y a mis subordinados? Realmente la relación entre la gente no depende de si son cercanos o no, pero cuando empiezan a aprenderlo, mejor empezar con las personas más lejanas para nosotros, ¿sí? Aún en el transporte o en la tienda o algo así. Pues la cosa es que cuando tenemos miedo de decir no y pensamos que nos van a rechazar, nos parece que va a pasar algo malo con nosotros, que vamos a destruirnos, que la gente va a odiarnos. La codependencia, pero otra vez. Hay que probar a hacerlo. Y cuando lo hacemos con la persona más lejana, ¿sí? Vemos que no desaparece nada, el mundo no se destruye, yo no me destruyo, la persona a quien digo no muere, ¿sí? Aparece una experiencia pequeña y después esta experiencia puedo trasladar al mundo más cercano, primeramente a mis subalternos o a mis jefes, el nivel de trabajo, y después eso siempre es más difícil decir no a la persona más cercana, a los padres, a las parejas, a los niños. Bueno, pero eso hay que empezar con la experiencia y analizar su experiencia. Pues si yo digo no pasa nada, la persona no me rechaza, sigue comunicando conmigo, pues entonces el mundo se conserva entero. Bueno, yo no soy destruido también, tampoco. Y entonces, esta experiencia, si nosotros entramos, en eso me gusta Gestalt, que nosotros analizamos cómo nos sentimos y cómo nos pensamos. Y pues podemos analizar lo que sucede. No se destruye el mundo si digo no. Conservo ser bueno, entonces está bien. Pues puedo probarlo con los más cercanos y así trasladar mi experiencia. Entonces, resumiendo, podemos decir que una persona libre es una persona que sabe que sí codepende de otras, pero que sabe o tiene que saber aprender a disminuir esta codependencia por un lado.
Por otro lado, Claro. que sepa decir no siempre y cuando sea necesario, porque tampoco es andar diciendo no a diestra y siniestra, porque hay que aprender a decir no en situaciones correctas. Yo, a la anécdota, y Lana lo sabe, muchos amigos míos lo saben, y los oyentes también ya lo he mencionado. Yo sufro ahora porque yo hasta mi perrita, que falleció hace exactamente 3 semanas, yo ahorita lloro a veces recordando cuando le decía no por algunas cosas. Cuando ella quería salir fuera del horario a pasear y yo le decía no. Y ahora digo, pues qué tonto fui, mejor hubiéramos salido. Yo creo que sí, es el grave problema mío, obviamente, me refiero a muchas personas que a veces... es otra vez el dicho que apreciamos algo cuando lo perdemos, ¿verdad? O entendemos que ya no lo podemos volver a tener, entonces empezamos a sufrir porque pues se fue persona, mascota, cosa o lo que sea, ¿verdad? Entonces, ahí está la relación entre la libertad nuestra individual, ser individuos, no ser una masa, un rebaño, sino y hacer lo que alguien nos diga sin poder contestarle no. Sino que sí tomar nuestras propias decisiones. Mencionaste este método Gestalt, Sí. el que utilizas, la escuela a la que perteneces en la psicología. En Guatemala, seguramente los psicólogos lo conocen y lo han aplicado, lo están aplicando. ¿Cuál es el punto de este método? Porque sí, este método se basa, según leí yo, en hacia grandes rasgos, como yo lo entendí, en las peculiaridades o particularidades del individuo, no Sí. de los rasgos generalizados como algunos otros métodos. ¿En qué consiste o en qué se basa? Pues entonces las bases principales, primero que a la persona no vive en un mundo aislado, que la persona vive en un ambiente y siempre está en la relación con el ambiente. Entonces, cuando trabajamos como psicólogo y cliente, lo que me gusta también en Gestalt, que nosotros decimos que no trabajamos con los enfermos, que trabajamos con los seres sanos, pero ellos están en unas situaciones difíciles y tienen algunos problemas psicológicos que solamente no pueden resolver, ¿sí? Y por eso pensamos que trabajamos con un individuo consciente, no con paciente, trabajamos con el cliente, trabajamos en un diálogo, en un contacto. Y realmente ese trabajo entre terapeuta y cliente es un modelo pequeño como nosotros formamos nuestro contacto con el mundo. Por eso es la primera base de Gestalt. La segunda base de Gestalt es lo que hablamos de individuo, que el individuo debe ser consciente y debe saber cómo sacarse de este ambiente, que cómo está formado este individuo y cómo está formado, y por eso concentramos en que el individuo está responsable y puede controlar lo que sienta, lo que piensa y entonces cómo se comporta. Pues si es un individuo consciente, puede hacerlo, y por eso pensamos mucho y hablamos mucho de cómo te sientes ahora, cómo es tu cuerpo ahora, qué pasa, porque un consciente puede cambiar la situación. Aún físicamente, ¿sí? Podemos salir de una situación que no es confortable para nosotros. Podemos cambiar el ambiente si estamos conscientes que físicamente no estamos bien, que psíquicamente no estamos bien, que nuestros pensamientos no están bien. Podemos cambiarlo. En eso también es la ideología de Gestalt. Otra cosa perdón, también... Lana, sí. perdón, Lana, pronto tenemos que ir a un corte, solo antes de que vayamos a corte, después seguiremos hablando. Entonces, hasta este punto, ¿alguna gran diferencia del método tradicional de terapia psicológica? Primero, sí, en la terapia suelen llamar paciente, no cliente. En Gestalt se llama cliente porque no sé, hacerle creer que no tiene enfermedades, problemas. Pues entonces no trabajamos con enfermos. Trabajamos con los sanos realmente como psicólogos. Claro que trabajamos con los enfermos también, realmente los que tienen diagnóstico, pero mucha gente no está enferma. Claro.
¿Utilizan ustedes los psicólogos de Gestalt, concepto de que se usa, por ejemplo, en el psicoanálisis de Jung, el que introdujo el inconsciente colectivo? Sí, pues nosotros dependemos de eso y es una parte de nuestra manera de reflejar la realidad, sí. Sí, bueno. Lana, no te desconectes, estimados oyentes, tampoco se vayan. Vamos a un corte pequeño, regresamos y seguiremos hablando con mi amiga psicóloga rusa, Svetlana Golubieva, que vive en Siberia Oriental. La despertamos porque son 14 horas de diferencia, ya es miércoles ahí en Siberia Oriental. Y no hace tanto frío como piensa aquí la gente, son 30 grados de calor ahora en Siberia, más que acá en Guatemala. Regresamos en breve, después de la pausa. Lana y oyentes, ya regresamos, estamos aquí. Te iba a contar que te iba a invitar a el mejor café del mundo que existe, es el guatemalteco, ya te lo había contado y tú lo sabes que yo estoy tomando aquí, pero desgraciadamente tú no lo puedes probar porque estás a 12,000 kilómetros de distancia. Tengo mucha envidia a ti. Sí. Eso es imposible. Sí, de verdad, aquí en Libertópolis tomamos Estoy el mejor dependiente del ambiente, sí, claro. No puedo hacerlo, aunque lo quiero. Va, te voy a tratar de mandar una libra de... En Rusia sí se vende café guatemalteco, pero una cosa tomarlo en su propia tierra, ¿verdad? Recién cosechado, secado, molido, preparado, y otra cosa ya exportado. Claro. Bien, antes de que sigamos, Lana, voy a decir a nuestra gente conectada, a los que nos escuchan pero no se atreven a comentar, que pueden escuchar tanto en Facebook como también pueden escuchar en vivo en Twitter, pueden escuchar en vivo en YouTube. Nos pueden mandar mensajes por WhatsApp a la cabina 45 85 42 80, 45 85 42 80. Y si prefieren hablar con nosotros con voz y no escribir mensajitos, pueden llamar a la cabina 2308-6888 y 2308-6889. Solo que recuerdo, porque a veces comentarios muy chistosos varias semanas después, el programa se transmite en vivo, por eso es llamadas y mensajes en vivo, ¿no? Cuando ya está grabado ya no nos llamen y no nos escriban. Porque sí, hay gente que escucha en YouTube y empiezan a llamar al teléfono. Hoy, Lana, perdón, solo te voy a quitar un poquito de tiempo. Hoy empezó a circular, ya salió a la venta y en las librerías, en las bibliotecas, el libro que publicó el Instituto Fe y Libertad y la Universidad Francisco Marroquín, el libro en honor de nuestro querido amigo, el doctor Armando de la Torre, que es para Lana y para otros que no lo conocen, en otros países quizá, es un filósofo de origen cubano, que nació en Estados Unidos, de los padres cubanos que vivían ahí en aquella época por los años, no vamos a decir cuáles porque a él no le gusta hablar de su edad, pues por cuestiones de la Revolución Cubana tuvo que ir primero a Europa, después regresó a Estados Unidos y desde hace 40 años aquí reside en Guatemala. Es formador de varias generaciones de los filósofos guatemaltecos. El libro se llama Liber Amicorum, es decir, libro de amigos, en honor de Armando de la Torre. Y pues tengo la dicha de publicar aquí un artículo que escribí pensando en él. El artículo se llama 18 Brumario, el mío, 18 Brumario de las libertades individuales, o cómo y por qué la masa prefiere la seguridad a la libertad y al final pierde ambas. Entonces, la pregunta que voy a hacer a nuestros oyentes, el primero que conteste correctamente por cualquier medio, Mario, ¿cómo se llama eso? En Facebook. Se me olvidó cómo se llamaba. En Facebook. ¿Estás fuera de las redes sociales? Sí, yo no tengo redes sociales, por eso en Facebook, en Twitter o en YouTube, por cualquier medio. El primero que conteste a la pregunta, ¿a qué se refiere, a qué autor del siglo XIX se refiere la palabra 18 Brumario? ¿Quién es
quién es el autor filósofo. No hablamos de la Revolución Francesa ni nada, sino que qué autor utilizó esta frase 18 Brumario, esta fecha, pues, ya para qué vamos a andar con rodeos, es una fecha del calendario. ¿Qué autor utilizó esta fecha 18 Brumario en un título de su trabajo filosófico? El primero que ponga solo el apellido del autor, pues le vamos a dejar este libro aquí en los estudios, podrá pasar a venir a recoger este libro. Además de mí, que yo pues voy hablando mucho de mí, publicaron sus artículos el poeta y doctor en letras Amable Sánchez, también muchos lo conocen por poeta y por un filólogo español que reside en Guatemala. El economista argentino Gabriel Zanotti, que es uno de los economistas liberales muy importantes en el mundo. Carol Ríos de Rodríguez, que es una politóloga guatemalteca, muchos la conocen también. Nuestro amigo el doctor Carlos Sabino, un historiador argentino. Dina Castro, Guillermo Méndez, Walter Castro y Luciano Villegas, y otra tanta gente que, pues, bastante gente, por eso no puedo nombrar a todos, pero somos un grupo de amigos de Armando que cada uno de su perspectiva de economistas, de filósofos, de lingüistas, de politólogos, de teólogos incluso, escribimos algún artículo no sobre Armando, sino que dedicado a él, desde la perspectiva de libertades individuales. Estamos, Lana, hablando de Gestalt y las diferencias. Entonces, te quedaste con este punto de las terapias. Entonces, en la terapia el cliente es el cliente, no es paciente, no está enfermo. No es paciente. Sí, Sí. se trabaja con su individualidad, sus Sí. rasgos individuales. Ajá. Y ahí nos quedamos. Sí, y también sí que me parece que eso es muy importante también, que en Gestalt no trabajamos en porqués. ¿Por qué eso se había sucedido conmigo? ¿Por qué? Porque con estos por qué podemos ir hasta la infancia, hasta la niñez. Pues entonces si somos budistas podemos ir a otras vidas, ¿sí? Pues con estos porqués, pero estos porqués no cambian nada en la realidad, ¿sí? Y por eso en Gestalt, en lo que centramos no por qué, centramos cómo. Entonces, viviendo aquí mismo, en esta hora y estando aquí mismo, cómo yo me comporto, cómo yo me siento, cómo yo hago así que yo vivo con esta vida que es incómoda para mí, por ejemplo, ¿sí? Psicológicamente o físicamente, o no sé cómo, la vida es incómoda, ¿cómo yo lo hago ahora? Y nosotros enseñamos esto cómo. Y si sabemos cómo lo hacemos, podemos cambiarlo. Y eso me parece principal. Por eso a veces, aún en terapia, podemos estar aquí, podemos formar un modelo entre terapeuta y cliente y encontrar la respuesta a la pregunta aquí mismo, sin pasar al pasado o a las vidas anteriores. Y eso me parece principal en Gestalt también. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo del terapeuta? Porque Sí. aquí en todo el mundo, en la terapia tradicional, aquí me refiero al continente americano, sí es el paciente la palabra que se usa, ¿verdad? El terapeuta tiene que llevar al paciente para que el paciente resuelva sus problemas, pues reflexionando. En Gestalt, ¿cómo va el asunto en esto? La cosa es que realmente nosotros trabajamos, decimos que Gestalt trabaja en dos sillas. Así como nosotros, por ejemplo, podemos estar yo en una silla, enfrente mi cliente. Mi cliente no está acostado en un diván, ¿sí? Está enfrente pero realmente le llevamos también a nuestro cliente a la conciencia. Y el trabajo de terapeuta, hacer las preguntas especiales, ¿sí? Que tratan de reflejar la manera de sentir, la manera de pensar, la manera de comportarse de la persona. El terapeuta lo refleja en este espejo. El terapeuta trabaja como un espejo para la persona y la persona puede ver que cómo yo comporto, pues en este reflejo, qué cosas extrañas yo hago. ¿Por qué no puedo hacer de otro modo? Y pues eso hace terapeuta. Terapeuta acompaña. Y
para cualquier terapeuta está bien, claro, que tener un cliente de terapia prolongada, pero realmente que el cliente no dependa del terapeuta. Está bien si el cliente se va, porque esto significa que él ha encontrado la resolución de su problema. O sea, no debe haber una continuidad así definida de las sesiones. Sí, pues esa no, tenemos que parar porque de la dependencia de los padres, de los amantes, de no sé qué, quién, se convierte en la dependencia del terapeuta. Por eso, lo principal es que tenemos que romper esta cadena de dependencias, que la persona puede elegir. Eso es lo más importante. Y puede salir a la vida y vivir su vida independiente. Y puede elegir también después si quiero depender de esta persona, si quiero convivir o no quiero. Y si yo acepto a esta persona, pues yo acepto también mis responsabilidades y tal vez si estoy en una relación sentimental que yo voy a sufrir si pierdo a esta persona. Pero es mi elección y no es mi dependencia. Eso es importante. ¿Y las terapias se llaman terapias o tienen algún otro nombre? También sí, son terapias. Salimos de Freud también, sí, porque por eso sí que es terapia. En Gestalt, es que la palabra es alemana, supongo, ¿no? La palabra es alemana, sí, y nació allí y después se trasladó a los Estados Unidos y de allí está divulgándose a Europa. Muy bien. Una consulta que siempre me ha parecido interesante esta cosa, que cuando uno pide terapia, llama al terapeuta aquí en México, en Estados Unidos, y pues pide terapia, yo dice, tienen que llegar a la clínica y aquí vamos a, no necesariamente en un sillón, porque es de las películas, ¿verdad? Echarse en el sillón, pero sí, es presencial, es frente al terapeuta. Yo he ido unas cuantas veces a la terapia con un buen terapeuta, por cierto, y entonces lo que voy a decir, él no tiene la culpa, pero a mí no me gustó porque no me sentía yo a gusto contar mis problemas a alguien. Y Lana lo sabrá mejor que muchos de los oyentes, porque en Rusia no solemos contar nuestros problemas a nadie más que a los amigos, a los familiares. No existe esta cultura de contar nuestros problemas a un terapeuta, ni siquiera a un doctor en la clínica, ¿verdad? Del médico ocultan los síntomas. Claro, porque les da pena. Tiene que curarme, pero por si acaso, para ser buena, no voy a contarle este síntoma. Claro, tal vez me cure sin este síntoma. Por si le cuento los síntomas, me va a encontrar alguna enfermedad. Es en serio, la gente cree que estamos bromeando. Realmente eso sucede. Sí, entonces uno va, pero en Gestalt no es necesaria la presencia, o sea, se puede hacer por teléfono, por Skype, por WhatsApp, sí es cierto, ¿no? Porque yo leí que así se trabaja también. Sí, es cierto, porque trabajamos en el diálogo, ¿sí? Para nosotros es importante el contacto, el diálogo, cara a cara, aunque sí que nosotros hacemos, pues, se cambia la luz, y por eso no puedo arreglarla. Sí. Bien, pues entonces trabajamos cara a cara, trabajamos en el diálogo y lo que también es muy interesante en Gestalt que podemos hacer unos experimentos. Es una terapia experimental, pero el experimento puede ser en el contacto, en el diálogo, en el discurso. Y para eso no es necesario estar en un despacho de psicólogo, pues yo sí que domino otros métodos cuando trabajamos también con el cuerpo, bodinámica, pero es una técnica europea. En este caso sí que necesitamos un contacto físico, pero aquí en Gestalt necesitamos el contacto más... que ver la cara del cliente, el cuerpo del cliente, sí, y entonces hablar. Entonces es la terapia por la palabra.
generalmente. Para eso no es necesario ir a acostarse y tumbarse en un diván en un despacho del terapeuta. Lo único es, sí, a eso va uno a echar una siesta. Es necesario, si trabajas por internet, si trabajas por diferentes medios de mensajeros, sí, pues es importante que en esta hora no te molesten, porque a veces sucede que mientras pasa la terapia entran niños, entran maridos, preguntan algo y eso no es la terapia, ¿sí? O no es la terapia individual, ya es una terapia familiar. O sea, la condición no es que estén en el mismo espacio, sino que puede estar cada quien en el contacto. En contacto, pero que no haya obstáculos ni haya interferencias, digamos, que nadie moleste ni... Claro. Si esto no es una terapia familiar, pues si es la familiar, pues que estén todos delante de la cámara, Lana, pero desde el primer momento hasta el último. Una pregunta trampa que si no quieres contestar no respondas. Dentro de tantos métodos de la psicología, el psicoanálisis, Freud, Jung, Lacan y otros tantos, ¿alguno en especial que te sea más cercano o de los que no he mencionado? Porque yo no conozco muchos, no soy psicólogo. La psicología la estudié yo en la universidad, aquellos 2 cursos que nos dieron, ¿te acuerdas? Por cierto, muy mal nos enseñaron, a mí por lo menos. Yo tuve que volver a aprender muchas cosas. Pero por lo que he leído, algunos nombres que conozco. Por ejemplo, en mi caso, por ser lingüista y semiólogo, a mí es muy cercano Jung, Lacan y un psicoanalista o psiquiatra austriaco también, Wilhelm Steckel, que en su época, 1904, principios del siglo XX, fue muy conocido. Él fue quien introdujo conceptos de simbología en el arte a través de la psiquiatría, que nos ha enseñado a los que nos dedicamos al análisis del discurso a utilizar los símbolos. Pero algún psicólogo de Gestalt o de alguna otra corriente que te sea más cercano, europeo, americano, ruso. Pues entonces sí que me gusta en general la escuela de Gestalt, empezando de Peirce, ¿sí? Y de sus seguidores, porque a veces me parece que no es una terapia, es un modo de vivir. Cuando yo estoy consciente de lo que pasa, cuando yo hago preguntas a mí misma, cómo yo lo hago y respondo. También me gustan 2 corrientes más, los mencioné, sí, que es... la psicología procesual, entonces, y también biodinámica, porque son unos experimentos con el cuerpo, que nuestro cuerpo recuerda todo, y a través del trabajo con el cuerpo podemos trabajar también con nuestra psicología. Me gustan estos 2 corrientes más. Y realmente yo puedo decir que yo soy ecléctica, que estoy reuniendo de art terapia, estoy reuniendo de trabajo con el cuerpo, sí y también me gusta trabajar con símbolos, con metáforas, porque yo soy lingüista, sí, y yo también trabajé mucho en semiología y para mí eso es cercano. Muy bien. Pues trabajar a través de los símbolos. Claro, toda la lingüística moderna aplicada al análisis del discurso, la semiología, lo que también hablamos en varios programas aquí mencionamos, sí, también tiene que ver mucho con los símbolos, con todo los signos que nos rodean, etcétera. Lana, la última pregunta, porque ya nos vamos. Yo me voy a casa a dormir y tú también terminar tus sueños, porque ya son las 6 de la tarde, hora de la siesta. No sé si podré dormirme. Como les voy a contar anécdota a nuestros oyentes, amigos. Como aquí en Latinoamérica se cree en muchos países, sobre todo en Guatemala, que en Siberia siempre hay nieve y frío de 100 grados bajo cero. En Rusia mucha gente, incluyéndome a mí, antes de venir a Guatemala, yo pensaba antes que
la siesta en Latinoamérica es sagrada, entonces la gente de 2 a 6 echan su siesta, nadie trabaja, todo está cerrado. Bueno, y ese es prejuicio que tenemos en cada país sobre otros países. El prejuicio contra la psicología, ¿has encontrado? Porque tú sabes, yo he tenido prejuicios contra la psicología antes y ya voy cambiando yo también mis actitudes, pero hay algunos prejuicios contra algunos métodos con los que has trabajado, por ejemplo el arte. Si yo te pido una terapia y tú me dices que me ofreces una terapia de arte, ahí mencionaste, ¿verdad? Yo digo, no, eso no funciona. ¿Sí hay prejuicios o no? Hay prejuicios. Generalmente aquí en Rusia tienen el prejuicio todos los clientes que yo no estoy enfermo, que al psicólogo van los enfermos y locos. ¿Sí? Aquí también, sí. Pues yo no soy enfermo y por eso no voy a ir al psicólogo. Eso es el prejuicio, así que principal con que combatimos ahora. El psicólogo puede ayudar en muchos sentidos, mucha gente lo sabe, sobre todo de la gente que sí ha acudido a los psicólogos, pero aquí en Guatemala la cultura es diferente en este sentido de los países europeos, porque sí, como mencioné, en Rusia, en otros países, si no compartimos nuestros problemas con nadie fuera de nuestro círculo cercano. Aquí en Guatemala, al contrario, mucha gente, los amigos son para salir, para echar tragos, bailar, y los problemas son para contarlos a un psicólogo o a algún profesional. Eso quizá, pues hay más mercado en este sentido, porque hay más gente que requiere ayuda profesional, que sí es necesaria. Entonces, para nuestros oyentes, ya la vamos terminando porque tengo que anunciar todavía a nuestro ganador del libro. ¿Qué quisieras decir o pudieras decir para nuestros oyentes de varios países? ¿En qué caso tienen que o podrían acudir a un psicólogo y sobre todo a esta terapia Gestalt, que por lo visto es el método más moderno y que se usa mucho en Europa? Pues entonces, para una terapia corta, sí, eso puede ser algún caso grave, cuando es una muerte, o es una pérdida, o es algo de ser querido, de una mascota querida, cuando la persona está en sufrimiento, en los duelos, en este caso, acudir para bajar la tensión de dolores, ¿sí? Pues también si están en una crisis familiar, están en una crisis de trabajo, y también a veces es una crisis de identidad, cuando me parece que todo en mi vida no me va bien, aunque se voy a ver de vista que todo está bien, pero yo no estoy contento por completo con mi vida. Y en estos casos, en los casos de dolores, los casos de las crisis, eso es mejor que ir a psicólogo, porque a veces la gente no entiende qué pasa con ellos. Piensan que todo está bien en mi vida y por qué yo no estoy contento con eso. Sí, se pierde el sabor de la vida, y a veces para descubrirlo es necesario ir al psicólogo. Así. Gracias, Lana. Ahí sí, ¿cómo es tu Skype? ¿Cómo era? Goldsmith 2000. Voy a dejar el comentario en Facebook, pero después pongo Goldsvet 2000. ¿Tienes Facebook? ¿Tienes redes sociales? ¿Cómo te puedes encontrar? Sí, tengo redes sociales, tengo Facebook, tengo Instagram, se puede dirigirse al directo si algo interesa, sí. Ajá. Ahí sí puedes también poner en los comentarios tus datos, sería bueno. Después yo también agrego en YouTube en los comentarios, vale. por si la gente quiere conocerte mejor, preguntar cómo funciona el Gestalt o simplemente conocer todos estos procesos. El que contestó correcto es Denis Na. Puso Marx, sí, el 18 Brumario es hace alusión al libro de Carlos Marx, el 18 Brumario de Napoleón Bonaparte. Ya nos tenemos que ir, son las 6 de la tarde. Lana, muchísimas gracias, espero que vuelvas a aceptar mi invitación. Denis, escribes por favor por WhatsApp al 45 85 42 80 y el libro va a estar aquí en los estudios, podría pasar por el ganador, Denis Na, en los comentarios. Aquí dice Marx, el autor de 18 Brumario del Napoleón Bonaparte es Carlos Marx. Lana, muchísimas gracias. A ver cuándo viene ahí frío, así vamos a comentar y mostrar imágenes del verdadero frío en noviembre, diciembre. Estuvo conmigo de invitada
lingüista y psicóloga rusa Svetlana Golubieva. Está en los comentarios su Skype, después agregamos sus redes sociales para que la puedan conectar. Hablamos de psicología y el individuo. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. Lana, hasta luego, y a nuestros oyentes. Hasta luego, adiós. Espero verlos el próximo martes. Vamos con otro tema interesante relacionado con la historia. Hasta luego a todos. Feliz noche. Libertópolis presentó a Antón Turcinov en Liberpraxis. Libertópolis.com. Ideas con valor. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. Your medication makes me high. Just be patient. I'm like a patient. Libertópolis.com. Ideas con valor. El siguiente programa es una producción original de Libertópolis. Y los comentarios emitidos son responsabilidad exclusiva de sus autores. En consecuencia, son ajenos a 102.1 FM. Get ready to listen to Desde nuestros inicios, apoyamos la educación. Vivo en la aldea del Tinaca. Soy parte de la familia Cementos Progreso. Estudié en el Colegio Enrique Novel Alvarado desde los 6 años hasta los 12 y regreso a esta familia ya como maestra. Es una alegría bastante grande poder compartir acá en Cementos Progreso. Cementos Progreso dice gracias Guatemala por 119 años creciendo juntos, de generación en generación. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.